grabar esto. Es un gusto estar acá para nosotros, sobre todo en una ceremonia muy especial, porque digamos que es parte de la ceremonia de investidura del cargo de académico de un querido amigo, Gonzalo Pérez del Castillo. Los que hace poco que fueron académicos saben que este es el proceso. Primero se postula, se analiza el currículum de la persona, que en este caso es muy vasto, y bueno, y el don de gentes, y como ustedes saben, los que participan en estos eventos, que acá estamos entre amigos, tenemos la suerte de que podemos hablar con total confianza, y que estos eventos tienen esa particularidad, donde la gente dice lo que piensa y se intercambian ideas en un ámbito totalmente cordial y totalmente confiable. Gonzalo, para nosotros es un gusto que hayas accedido a ser miembro de la Academia Nacional de Economía. La Academia, como sabes, fue fundada en 1957. Tenemos acá el privilegio de tener a Enrique Iglesias, que es de los que puede atestiguar lo que fueron aquellos comienzos de la Academia. Y bueno, y tenemos muchos académicos de número, los más jovencitos son académicos supernumerarios, y tenemos académicos de honor, donde está Enrique, donde están expresidentes de la República desde 1985 hasta la fecha, y académicos correspondientes en distintos países. El más reciente es Hayashi, que acaba de aceptar de ser académico correspondiente en Japón, y también tenemos a Eric, que aceptó ser académico correspondiente en Estados Unidos. O sea que, y bueno, y no me acuerdo, Marisa se va a acordar los nombres del resto que tenemos en Colombia, en Argentina, y no me acuerdo si en algún otro lugar. Pero para nosotros es un verdadero privilegio tener estas instancias, donde no solamente hacemos un evento social, compartiendo la investidura de Gonzalo, sino que además nos va a deleitar con una charla. Así que los dejo con él. Bueno, muchas gracias, María Dolores. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, presentes es un decir en estas circunstancias. Mis primeras palabras son naturalmente para agradecer mi incorporación a esta prestigiosa institución, que me honra por lo menos en dos formas, una formal y una personal. En lo formal, como ustedes saben, yo soy ingeniero agrónomo, que se pasó toda la vida en la identificación, formulación, ejecución y evaluación de proyectos y de programas de desarrollo, desarrollo económico y social fundamentalmente. Así que he llegado a mi edad de jubilación, de que la academia de mi país de economía me reconozca, es un privilegio. Y en lo personal, porque en realidad yo me pasé toda la vida peleando con los economistas, toda la vida. Y tengo la sensación de que me la ganaron en la mayor parte de las circunstancias. Y me la ganaron porque los economistas tienen esa habilidad de poner números y cifras atrás de sus argumentos. Y aunque yo discutía y peleaba de que eso a veces no reflejaba la complejidad del problema, cuando llegaba el momento de escribir el informe, prevalecían los argumentos de eso. Así que en lo personal, yo tomo esta distinción casi como un premio consuelo por todas las palizas que me dieron a lo largo de toda mi vida profesional. Ok, dicho esto entonces, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haberme aceptado. Muchas gracias particularmente a Ignacio, que fue quien me propuso. Yo conozco a Ignacio desde hace muchos años. Sé que es una persona muy audaz, pero nunca me imaginé que sería tanto como para proponerme a mí. Pero bueno, ahora estamos. Ignacio, muchas gracias. Vamos entonces a lo nuestro. Yo voy a ver cómo hago para subir tengo que subir un share screen. A ver si funciona. ¿Funciona? ¿Se ve? Perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos bien. Bueno, antes de empezar con esto, vamos a hacer algunas definiciones sobre lo que vamos a hablar y de lo que no vamos a hablar.
vamos a hablar del tercer objetivo de las Naciones Unidas. Como ustedes saben, las Naciones Unidas tienen 4 objetivos. El primero es preservar la paz, el segundo es fomentar las relaciones de amistad entre los países sobre una base de igualdad, el tercero es la cooperación para el desarrollo, que es de lo que vamos a hablar, y el cuarto es servir de centro para armonizar todos estos esfuerzos. Pero de la cooperación para el desarrollo, nosotros vamos a hablar de un aspecto específico, que es lo que hoy día se llama la asistencia oficial para el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Son asistencia oficial que da un gobierno a otro gobierno. Es decir, aquí no estamos hablando de préstamos, no estamos hablando de apoyo a balance de pagos, no estamos hablando de inversión directa, no estamos hablando de nada que tenga que ver con preferencias comerciales para ayudar a un país. Estamos hablando de donaciones de un gobierno a otro gobierno. Y vamos a hablar de países pobres y de países ricos, a los cuales me voy a referir. A los países pobres pueden ser países en desarrollo, países receptores, países del tercer mundo. Todo eso es, no se llaman problemas, todo eso es sinónimo. Y de los países del otro lado, pueden, países donantes, países ricos, países industrializados, países desarrollados. No voy a mencionar primer mundo, porque el primer mundo es un disparate. Habiendo hecho entonces estas aclaraciones, vamos a presentar estos 70 años en 2 bloques distintos. El primero son, porque son muy distintos, y sucedieron cosas muy distintas, y se trataron muy distintos. Entonces, el primero, vamos a empezar con el bloque hasta 1981, son exactamente 35 años, desde la creación de la ONU hasta 1981, la reunión de Cancún. Lo que inspira esto es el proverbio, que muchos dicen que es chino, pero nadie sabe, de que si una persona tiene hambre y tú le das un pescado, le resolviste su problema por un día, si le enseñas a pescar, le resolves su problema para toda la vida. Es decir, que fundamentalmente a través de estas donaciones, no se trata tanto de donar, sino que utilizar ese dinero para enseñar, para cambiar, para ayudar a cambiar la realidad. Y lo que vamos a mostrar en estos primeros 35 años es que más allá de lo que mucha gente piensa de que en las Naciones Unidas no pasa nunca nada y no se mueve nada, vamos a mostrar que realmente esta pugna por intereses no tan contrastados, pero ciertamente intereses distintos de los países desarrollados y países en desarrollo sobre cómo se tenía que manejar esta cooperación, provocó todo tipo de sobresaltos. Y los vamos a ir analizando un poco. Yo ya les pasé lo que había escrito antes, justamente para no tener que volver a contar toda la historia de vuelta, sino poder irla comentando con ustedes. Entonces, vamos a empezar. Se crea entonces con esa idea de ayudar, y ya en 1949, es decir, 3 años más tarde, se amplía la capacidad del sistema para dar esta asistencia. Este es el Expanded Program of Technical Assistance. ¿Y cómo se daba esta asistencia? Se daba a través de quienes sabían, es decir, las agencias especializadas del sistema, cada una en su disciplina, ayudaba a los países en desarrollo en aquellos problemas técnicos que necesitaban resolver. Eso demoró muy poco. Y ya en 1955, en 1955, los países dijeron, no, ¿sabe qué? Eso así como está no me sirve. Porque usted distribuye como se le da la gana sectorialmente, y a mí lo que me interesa es que usted me diga cuánta plata hay para mí, y yo le voy a decir a usted qué es lo que yo necesito. Yo voy a acudir a la FAO, a la OIT, a la UNESCO, como yo quiera, y en la proporción que yo quiera. Ahora, muchos pueden pensar que esto es un cambio superficial. No lo es. Imaginen ustedes que en el presupuesto del Uruguay, a los 19 departamentos se les ocurriera hacer lo mismo. Es decir, decime cuánta plata hay para Tacuarembó, para Florido, para Soriano, y yo después te digo cómo voy y a dónde voy para ir a buscar ayuda. Esto fue verdaderamente un cambio muy importante, pero fue aceptado por los países desarrollados. Y cambió el EPTA a funcionar con cifras por países. 5 años no habían pasado cuando se produce esta conferencia en Bandung, que fue una conferencia muy importante porque reunió a Nasser de Egipto, a Sukarno de Indonesia, que era el host, el anfitrión, estaba Nehru, estaba Zhou Enlai de China,
Y era una reunión que en ese momento era solo de los asiáticos y los africanos, los latinoamericanos no fuimos invitados, pero esa reunión realmente cambió muchas cosas. Esa reunión le dio a los países del tercer mundo una confianza en su poder político. Y a poco de andar dijeron que el tipo de asistencia técnica del experto que venía y desparramaba un poquito de sabiduría, después se tomaba el avión y se iba, no era lo que hacía falta. Lo que hace falta era una ayuda mucho más comprometida con los problemas de los países. Y yo mencioné ahí en mi carta 3 áreas, que es fortalecimiento institucional, todo el tema de la preinversión y el tema de los recursos naturales. Para darles una idea a ustedes de qué estamos hablando, ustedes seguramente estaban en Uruguay en esa época, con ese fondo especial que fue aprobado y fue creado, acá en Uruguay se hizo, por ejemplo, todo el proyecto de la Laguna Merín, que era una zona del país que, desde el punto de vista ganadera, era una tierra poco fértil para la ganadería, pero se hizo un estudio que con esos suelos arcillosos que había y con la cantidad de agua que había, esa era una zona potencial para el arroz y para varias cosas más. Ese fue demoró como 8 años. Ahí estuvieron expertos holandeses que vivían en 33, hicieron todo ese estudio. Ese estudio tuvo un impacto muy importante en esa zona del país. También estaba el fortalecimiento institucional, yo estaba en la FAO en aquella época, así que recuerdo los proyectos del sector agrícola, naturalmente. El proyecto de fortalecimiento de la Facultad de Agronomía, que también duró muchísimos años. Yo recuerdo estando en Australia que llegó el Chino Arbiza con una beca de un proyecto de la FAO. Después el Chino Arbiza volvió al Uruguay y fue decano de la Facultad de Agronomía. Es decir, fortalecimiento institucional, institución y mandar gente para afuera y traerla a lugares especiales, etc. El proyecto de la pesca. Acá un barquito de la FAO que se pasó años tratando de averiguar cuáles eran los recursos piscícolas del Uruguay. Lo que les quiero decir, estos eran proyectos realmente enjundiosos, proyectos que cambiaban la realidad. Y la cambiaron en muchos aspectos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué problema tuvimos entonces? Tuvimos el problema que los países de mayor desarrollo relativo, como este era un fondo que estaba en Nueva York y que se decidía en Nueva York, los países de mayor desarrollo relativo llegaban con los mejores proyectos, los proyectos más bien preparados, los más bien documentados, y se llevaban la mayor parte de la torta. Entonces los países desarrollados dijeron, no, los países más pobres dijeron, no, un momento, esto no, así no funciona. Acá los más pobres somos los que tenemos que recibir más. Para eso está diseñado el sistema. Entonces le encargaron a un señor, Sir Robert Jackson, que era una persona de muy alto nivel, había sido de la Marina australiana, pero había trabajado con Paul Hoffman en Naciones Unidas, un hombre de muy alto nivel, que hiciera un informe sobre cómo hacer esta reforma, para que fuera más democrática, para que los países más pobres recibieran más. Y él, inspirado un poco también de lo que había pasado con el EPTA, instauró un sistema en el cual, o propuso un sistema, en el cual los países iban a tener cada uno su cifra indicativa de planificación por 5 años. Es decir, que era un compromiso razonablemente seguro de que esa ayuda iba a llegar durante un periodo de 5 años. Como aquella era la época de la programación, como ustedes saben mucho mejor que yo, la planificación económica, 5 años, los países hacían su programa y sabía que podían contar con esa cooperación técnica. Y eso empezó a funcionar y funcionó muy bien. Los primeros 5 años, el primer ciclo de programación, funcionó muy bien. Primero, porque se repartió mucho más democráticamente. Segundo, porque los países podían contar con ese apoyo, sabiendo a futuro con qué podían contar y lo utilizaban en una forma mucho más ágil y mucho mejor. En esa época, también principios de los años 70, fue la crisis del petróleo y por lo tanto los países del tercer mundo adquirieron un peso político importante, doblegaron en ciertos aspectos a los países desarrollados, impulsaron y obtuvieron una resolución de la Asamblea General indicando que era necesario un nuevo orden económico internacional. No es poca cosa. Mostraba la fuerza política que ellos tenían y eso se aprobó. Ahora, al andar el segundo ciclo, empezaron a pasar cosas como esta.
algunos países importantes de desarrollo ya intermedio pidieron en sus 5 años de programación, por ejemplo, una asistencia para mi industria aeronáutica. Entonces los países ricos dijeron, bueno, un momento, a nosotros todo lo que sea combatir el hambre, la miseria, la pobreza, el SIDA, todo eso, sí, estamos más que dispuestos. Ahora, ¿cómo justifico yo ponerle impuestos a mi industria aeronáutica y a mis trabajadores aeronáuticos y con ese dinero subsidiar tu industria aeronáutica? Y entonces vos me producís aviones que van a competir en el mercado con los aviones que produzco yo. Eso para mí no tiene ningún sentido. Tenía razón. Pero claro, ¿qué le contestaban los países en desarrollo? Decían, bueno, pero es que de eso se trata el nuevo orden económico internacional. Si vos seguís produciendo aviones y yo sigo produciendo bananas, no vamos a emparejarnos, no vamos a emparejar nunca. Entonces, ahí se produjo era un poco como si al proverbio chino le agregábamos, la solución no está en dar pescado, pero sí enseñar a pescar. Solo que yo te enseño a pescar las mojarritas y los pejerreyes que andan por la vuelta. Si querés salir a pescar la merluza, no, porque esa merluza es para mí. Estábamos en eso. Estábamos en esta, que fue, como les digo, durante todo este periodo de años, fue verdaderamente una pugna, fue casi un proceso dialéctico entre países pobres y ricos sobre quién y cómo tenía que manejarse esta cooperación y el nuevo orden económico internacional, y estábamos en todo eso. Cuando se produce esta reunión en Cancún, 1981, una reunión de presidentes, donde aparecen en escena Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Yo ahora no tengo a Connie en pantalla, pero me imagino que ya su sonrisa habrá ido de oreja a oreja al aparecer de estos dos personajes favoritos para él. Los señores, acá, los señores Reagan y Thatcher, esto ya no fue un cambio, un sobresalto, una vuelta, no, esto fue un cambio paradigmático, un cambio copernicano. Ellos dijeron, es que no se trata de eso. El desarrollo va por otro lado. La libertad de empresa, disminuir la protección arancelaria, abrir el comercio, el flujo de capital, las privatizaciones, la desregulación. No les voy a explicar yo esto a ustedes porque lo conocen mucho mejor que yo. Pero lo que sí tal vez no conozcan tanto es que esto tuvo su rebote sobre la asistencia oficial para el desarrollo. ¿Por qué? Porque esta misma filosofía, en cierta forma, decía que la asistencia oficial para el desarrollo distorsionaba las cosas. Podía ayudar, pero también distorsionaba el libre juego del mercado, la asignación de los recursos. Le daba a las burocracias estatales un poder discrecional que no correspondía. Se emprendían proyectos inviables, que si no fuera porque estaban financiados por afuera no se harían. Y por supuesto el tema de la competencia desleal, a la cual ya nos referimos el tema de los aviones, etcétera, etcétera. Así que eso fue un momento de crisis. Yo esta lámina voy a pasar bien rápido. La época 1980, 2000, esos 20 años, no fueron, en realidad, sí que siguieron al periodo, no fueron años de oro para, yo tengo cifras acá de la América Latina, por las que voy a pasar muy rápido porque sé que los economistas sobre estos, no horas, pueden discutir años sobre estas cifras. Pero la verdad es que las reformas económicas se hicieron en algún grado, bien o mal. El crecimiento anual creció, pero creció poco. La pobreza disminuyó relativamente porque disminuyó en Brasil, en México y en Chile. Los pobres, el número total aumentó porque había demográficamente, por la explosión demográfica, por el crecimiento demográfico. El índice Gini, que mide la desigualdad, creció también del desempleo urbano, también, eso también por la migración rural urbana. En fin, no voy a seguir con esta, como le digo, esto da para mucha discusión. Voy a entrar en otro relato. Voy a entrar en el relato de esta persona, porque para mí, que en esa época yo ya estaba en el PNUD, había dejado la FAO y me había pasado al PNUD, para mí esta persona es muy característica de lo que los franceses llaman l'air du temps, el aire del tiempo. El señor
William Henry Draper fue nombrado administrador del PNUD por el gobierno de Ronald Reagan, cuyo vicepresidente era George Bush padre. George Bush padre era, junto con William Draper, William Draper había ido a Yale, después había ido al Harvard Business School, había sido compañero de promoción de George Bush, íntimo amigo, creo que era miembro de estas sociedades elitistas, Skulls and Bones. William Draper era el arquetipo del white anglo-saxon and protestant. Su puesto anterior al PNUD había sido presidente del Exim Bank. Y este señor tenía una mentalidad muy Reagan. Por algún motivo, yo tuve una buena relación con el señor Draper. Él me nombró representante del PNUD en El Salvador. Ustedes dirán, El Salvador en plena guerra, ¿no? Ustedes dirán, con amigos como Draper yo no necesitaba enemigos. Pero la verdad es que El Salvador era un país muy importante para Reagan, para Bush y para Draper también. Y yo en esa época anduve mucho entre San Salvador y Nueva York. Y yo veía las reuniones con el señor Draper, que eran de antología, porque el señor Draper se sentaba ahí con toda la plana del mayor del PNUD y escuchaba y se distraía, se perdía, solamente se le iba, hasta que de repente alguien mencionaba sector privado. Y entonces ahí se despertaba el señor Draper y decía, hey, el sector privado promueve el desarrollo. ¿Usted no entiende eso? Bueno, claro, como era el jefe, lo entendíamos todo rápidamente, pero ese tipo de frase en los corredores y los salones del PNUD no eran muy comunes. Lo que sucedió, lo que sucedió fue que el señor Draper se enamoró del PNUD, se quedó 8 años en el PNUD y se enamoró del PNUD. El señor Draper visitó más de 100 países en desarrollo, seguramente no los conocía antes de entrar al PNUD, no sabía ni que existía. Fue recibido como un rey, porque la gente del tercer mundo amaba al PNUD y al PNUD de Draper. Y el señor Draper empezó a ver y visitar y a fondo, porque le interesaban, le visitaban, le encantaban esas visitas de campo. Y se empezó a meter en los temas de fondo, los temas de la pobreza, los temas de las mujeres, los temas del medio ambiente, y ver todo lo que su organización estaba haciendo. Y se enamoró. Y entonces empezó a hablar con economistas alternativos, digamos. Amartya Sen, Mahbub ul Haq, es decir, gente que pensaba un poco distinto. Y le encargó a Mahbub ul Haq en 1990 que hiciera un informe sobre toda esta complejidad del tema del desarrollo, que él lo quería ver desarrollado en un informe, que esto de los ingresos por cápita y todo eso estaba muy bien para los bancos y eso, pero que él quería otro tipo de enfoque. Y Mahbub ul Haq hizo el informe de desarrollo humano que contemplaba una amplísima gama de cosas. Hoy día hay posgrados, hay grados, posgrados en desarrollo humano, amplió el espectro del tema del desarrollo, pero como el señor Mahbub ul Haq era economista también, hizo otra cosa, que fue un índice. Y en el índice tomó solo 3 cosas. Tomó el ingreso por cápita, la educación, el nivel de educación de ese país, que lo midieron, y el nivel de salud. Y con esas 3 cosas nomás hizo un índice, que fue una revolución. Ese índice vive hasta el día de hoy y desenterró lo del índice de ingreso por cápita. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando sale el índice de desarrollo humano, los países que estaban muy arriba en la tabla bajaron al pozo. Algunos que estaban por el medio, me acuerdo, Sri Lanka, un país que estaba por allá, media, se fue para arriba, porque medía cosas distintas y causó una verdadera revolución en la tabla de posiciones, diríamos, y eso causó muchísimo problema, pero el señor Draper se fue a Bush a ver a su íntimo, que en ese momento ya era presidente de los Estados Unidos, y le dijo, tú me tienes que apoyar en esto.
Y los americanos apoyaron el informe de desarrollo humano, que ahí quedó. Y yo quería contarles esta historia porque no fue solo el informe de desarrollo humano. Evidentemente estuvo el informe de UNICEF, de ajuste estructural con rostro humano, estuvo el informe de Gro Brundtland, sobre, que se llamaba Nuestro Futuro Común, que ya entraba en los temas ya más de desarrollo ambiental, pero también cayó el muro de Berlín en el 89. Y al caer el muro de Berlín se nos abrió todo una posibilidad de volver a dialogar sobre los temas de fondo sin la necesidad de que sea interpretado a ver si esto es de un bando o es del otro. Entonces ahí se hicieron todas esas conferencias que yo menciono ahí, que fueron conferencias bastante históricas. Todas estas son conferencias famosas, tanto así que muchas de ellas se les puso, bueno, Beijing +5, Beijing +10, y siguen haciéndolas con recurrencia, pero marcaron esa época. Y lo más importante, de todo este conjunto de nuevas ideas que venían saliendo y de este diálogo renovado, Kofi Annan tomó la batuta y dijo, bueno, vamos a juntar una gente y tratar de sacar en qué cosas estamos de acuerdo en que queremos trabajar todos juntos. Y formularon los objetivos de desarrollo del milenio. Los objetivos de desarrollo del milenio, los tienen ustedes ahí, focalizan mucho en los problemas, en la forma de encarar los problemas que tenían los países desarrollados. Es decir, vamos a tratar de eliminar la pobreza, el hambre, universalizar la enseñanza y promover que las niñas también vayan al colegio, reducir la mortalidad infantil. Y después pusieron las últimas dos. Las primeras 6 tenían metas muy, muy concretas. Ahora vamos a ver rápidamente alguna de ellas. Lo de sostenibilidad ambiental, la Asociación Mundial para el Desarrollo fue un poco un saludo a la bandera, para decirlo de alguna manera. No tenían la rigurosidad que tenían las 6 primeras. Y aquí está el tipo de cuantificación que había. La meta número 1, reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a $1 por día. La meta 5, reducir en 2/3 la tasa de mortalidad de los menores. Y esto dio muy buenos resultados. En total en el mundo, los objetivos de desarrollo del milenio en general se cumplieron. No se cumplieron en todos los países porque algunos países muy populosos tuvieron avances muy importantes. Pero en general fue satisfactorio los objetivos de desarrollo del milenio. Aquí tenemos algunos resultados que vamos a revisar rápidamente. Esto, por ejemplo, en países en desarrollo, menos de $1, bueno, esto también cambiaron de $1 a 1,25 por día, pasó del 50% en 1900 a 15% en 2015. De 1900 a 836 millones de personas pobres, en extrema pobreza. Desnutrición bajó del 23 al 12%. Enseñanza primaria, de vuelta, metas muy concretas. De matriculación en primaria de 83% a 91%, eso en todo el mundo. En África subsahariana de 60 a 80. Podemos seguir, igualdad de género. 2/3 de los países en desarrollo lograron igualdad de género en enseñanza primaria. 90% de los países cuentan con más mujeres en el Parlamento. En América Latina, creo que la meta era llegar a 30% de los parlamentarios mujeres y se llegó a 27%. Es decir, se consiguieron reducir mortalidad infantil, etc. Se consiguieron resultados concretos, avances. Pero efectivamente, los países en desarrollo, que ya a esta altura es una clasificación que ya no corresponde demasiado, porque más de la mitad de la población del mundo son países de ingreso medio, entonces tendríamos que volver a las definiciones. Pero evidentemente eso tenía un foco sobre los efectos de la pobreza. Los países desarrollados naturalmente responden, es imposible haber obtenido estos resultados en los efectos sin haber trabajado sobre las causas, porque no es así. No es que sea una cosa o la otra, no podríamos haber obtenido esto. Pero de todas maneras, al terminar el 2015, y entusiasmados por el hecho de que se volvía a trabajar juntos frente a determinados objetivos, salieron estos nuevos objetivos de desarrollo,
pero aquí terminan mis 70 años, porque terminan en el 2016 mis 70 años. Estos nuevos objetivos de desarrollo repiten los mismos con nuevas metas, los 8 primeros, pero se agregan 9 más. Y como ustedes verán, los 4 primeros tienen que ver con temas que son fundamentalmente ambientales, es nuestra casa común, problemas que nos interesan a todos. Y después los otros son temas que vuelven a poner sobre la mesa la paz, la justicia, el fortalecimiento institucional, temas económicos, industria, innovación, infraestructura, crecimiento, trabajo decente. Es decir, sigue el mundo queriendo discutir sobre estos temas fundamentales. Yo ya estoy terminando porque creo que se me acabó el tiempo. Los objetivos de desarrollo del milenio, creo yo, van a tener, bueno, todo el siglo XXI en realidad, tienen como diferencia con la etapa anterior también, de que los actores ya no son más fundamentalmente como lo fue en la primera etapa las naciones. Es decir, que hoy día ya no se trata de una conversación entre naciones. Hay muchos más actores que son muchísimo más importantes que la mayoría del número de naciones que tiene el mundo, y que van a jugar un rol fundamental, las fundaciones, las ONGs, las transnacionales, el sector privado, etc. Así que yo creo que para este desarrollo sustentable vamos a tener algo muy distinto, una forma de abordar esto que sea global y no tan multinacional. Y creo que con esto lo dejo y abrimos la tertulia, he visto que hay algunos contertulios ahí en la audiencia. María Dolores, si tú estás de acuerdo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muy, muy ilustrativa. Ya habíamos tenido una van premier con el artículo que salió publicado en El Observador, en la columna de los jueves, de los terceros jueves de cada mes de la academia. Así que se abre un espacio de preguntas. No sé si las quieren mandar por el chat, si las quieren decir a viva voz, ahí activan sus micrófonos. Gabriel Videgain está pidiendo la palabra, así que Gabriel, activa tu micrófono. Sí, confirmo todo lo que dijo. Yo estaba en Nueva York justamente en ese momento. Tuve una larga discusiones con Draper, trabajaba en el PNUD. Impuso lo de Mabululac contra la nomenclatura del PNUD. Los funcionarios del PNUD estaban en contra de la posición que acaba de relatar Pérez Castillo, y lo impuso, e incluso se vengaron los funcionarios porque cuando la evaluación le pusieron el término medio, e incluso mandaron estaba exilado en el 6º piso del Uganda House, no en el edificio del PNUD. Segundo, me interesaría que Gonzalo hablara bastante del rol de Lester, del ex primer ministro canadiense, que tuvo un rol importante en el 0.7, que significó mucho en varios países en la cooperación al desarrollo. Gracias. Muy bien, gracias. Gonzalo. Voy contestando. Sí, gracias, Gabriel. No, por supuesto, tú fuiste un colega en el PNUD y anduviste también en Nueva York. Yo nunca llegué a trabajar en Nueva York más de 2 o 3 meses, siempre estuve en el terreno. Pero tengo entendido que tú sí estuviste ahí y conoces más los ambientes del pasillo. Pero estarás de acuerdo conmigo que la entrada de Bill Draper al PNUD fue un shock. Fue un shock para todos nosotros. Y le cambió la forma de ser. Y en cierta forma, en vista de lo que se venía, fue muy útil, porque aquel PNUD, como venía funcionando hasta ese momento, no iba a poder seguir funcionando, porque no iba a haber voluntad de los partidos de los países desarrollados de seguir apoyando al PNUD. Con respecto al informe de Lester B. Pearson, sí, lo mencioné en el escrito que mandé antes. Yo creo que eso fue importante por 2 motivos. Primero, porque fue un estudio, Enrique me podrá corregir
con esto, igual muchos más de ustedes que estuvieron presentes o que vivieron esa época, que ponía sobre la mesa el hecho de que esto de colaborar y cooperar entre los países del mundo era de mutuo beneficio. Y la cifra del 0,7% era algo que se venía manejando desde el Plan Marshall. El Plan Marshall fue el 1% del producto americano. Se hicieron cosas magníficas con el Plan Marshall, pero también porque era en el continente europeo, que tenía una capacidad de recuperación después de la guerra que los países en desarrollo no tenían. Pero con el informe Pearson, la UNCTAD reclamaba el 1% de cooperación para el desarrollo, pero el informe Pearson llegó a un acuerdo sobre el 0,7, y debo decir que muy pocos países a lo largo de la historia, de todos estos 60 años, llegaron a cumplir con eso. Los países más grandes, Estados Unidos, anduvo alrededor del 0,3%, históricamente. Y la mayor parte anduvieron por ahí. Solo algunos países como Holanda, algunos países nórdicos, y últimamente, a partir de 2013, el Reino Unido llegó a la cifra del 0,7% para la cooperación. Pero ¿sabes qué, Gabriel? También eso, si lo examinás, si ese 0,7% pasara a través de un organismo multilateral que distribuyera en forma más o menos ecuánime, sería una cosa. Pero la verdad es que cuando tú vas, a través de Naciones Unidas pasa más o menos, no tengo la cifra exacta, pero es más o menos un 15%. Todo el resto pasa bilateralmente. Y si tú vas a ver, ¿dónde está el programa de los Estados Unidos? Está fundamentalmente en Arabia, en el norte de África y en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque es su zona de interés estratégico. Si vas a ver qué hacen los ingleses ayudan fundamentalmente a lo que son sus excolonias. Si ves el programa de los franceses, también a sus excolonias. Japón evidentemente ayuda más en su área de influencia que en otros lugares, aunque Japón ayuda también por todos lados, pero fundamentalmente es su área de influencia. Es decir, yo creo que ese 0,7% tenía que ser un 0,7% manejado en una forma más o menos objetiva. Un 0,7%, aunque se hubiera logrado, manejado como un instrumento de la política exterior de los países. Es decir, que junto con mis relaciones exteriores contigo va también este paquete de ayuda o no, dependiendo de si tú haces o no haces. No es la cooperación para el desarrollo que es lo ideal. Y todos sabemos que estos paquetes bilaterales van atados a una serie de cosas, no solo políticas, también comerciales. Yo te ayudo en capacitar a tus mecánicos en que trabajen en reparar los tractores Massey Ferguson. Pues claro, cuando hay que comprar tractores, los se saben trabajar sobre solo una. Digo, estoy dando ejemplos de cosas que han sucedido. La cooperación bilateral no tiene, aunque se hubiera llegado al 0,7%, yo creo que de la forma en que se distribuyó no hubiera tenido un gran impacto. Muy bien, no sé si Enrique, que fue aludido, quiere hacer algún comentario. Si no, Enrique, Carlos ¿sigue? Massa. Sí. Si no, tenemos acá a Carlos que pidió la palabra. No, adelante Enrique, por favor. Es que no veo a todos, la verdad. Si es que quiere, por supuesto. Sí. No, bueno, muy bien, Carlos. Gonzalo, eso ya lo hemos discutido bilateralmente, pero creo que es importante como un tema también a futuro. La última diapositiva que mostraste no creo que fue un juicio que hiciste, es lo que piensa mucha gente, que hoy por hoy son las fundaciones filantrópicas y son las ONGs y ese sector privado que juega un papel importante y sin duda. Pero acá estamos hablando de ONGs, de fundaciones filantrópicas, y esa es parte de mi trabajo, ¿no? Defender ese tipo de situaciones, de que sean fundaciones filantrópicas de países del norte, las que le dan dinero a las ONGs, y las ONGs están trabajando inclusive dentro de nuestros propios ministerios, tratando de llevar adelante estrategias que van contra nuestros propios intereses, mientras el Estado permanece ausente de negociaciones. Y esto para mí, es un ataque contra la democracia representativa. Así de sencillo y así de fuerte.
porque no tienen ninguna legitimidad. Nosotros acá en el sur, las ONG que tenemos acá están 95% financiadas por países del norte, no solo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, y están tomando decisiones que pertenecen a la democracia representativa, digo, a la democracia en la cual delegamos nosotros nuestro voto. Ellos no tienen, ni siquiera tienen reuniones abiertas, son secretas, no son accountable frente a absolutamente nadie. Entonces, ellos pueden estar sentados y tener un papel importante, pero los que toman las decisiones, el tema de la gobernanza, que es el que no está tratado suficientemente, ese tenemos que defender que sea aquellos que sean legítimamente representantes, y no esta gente que tiene miles de millones de dólares y puede producir una película bochornosa como la de Sea Piracy, esa que están circulando por ahí en Netflix, y nosotros quedarnos cada vez más atrás mientras hay chiquilines de 25 años redactando nuestras posiciones en América Latina, así como las secretarías de Naciones Unidas, muchas, las cuales actúan de manera autónoma, sin ningún tipo de member-driven, nada, salvo aquellas que son agencias especializadas que tienen mecanismos de gobernanza distintos donde los gobiernos están, pero aún así, es decir, parecería que los estados estamos irresponsablemente ausentes, si se quiere, pero también que hay iniciativas y están pasando cosas que no van a favor de nuestros intereses y no las podemos aceptar así nomás, diciendo vamos a dejar lo que suceda, vamos a pelear contra eso. Gracias. Antes de darle la palabra a Juan Pablo, no sé, Gonzalo, si querés comentar algo de lo que dijo Carlos. No, está bien. Yo creo que la crisis que tiene Naciones Unidas es una crisis también del Estado-Nación. Es decir, yo veo difícil, Carlos, estas cosas que vos estás contando y las conoces mucho mejor que yo, existen, son muy activas, son muy dinámicas, tienen mucho poder. Pero yo creo que, no sé si nosotros, los problemas del mundo global se van a poder solucionar a través de los organismos multinacionales. Yo no sé si no es necesario pensar en una estructura más abierta, en otra cosa. Yo siempre fui un firme defensor de que toda la ayuda pasara por Naciones Unidas, porque me parecía que era la única forma de distribuir las cosas bien y con justicia, y justamente, y en esa discusión, mantener viva esa discusión sobre para qué estamos cooperando para que el mundo entero se desarrolle. Yo lo que estoy perdiendo un poco la esperanza es de que Naciones Unidas, o la organización que sobreviva si sacan Naciones Unidas, tenga, siendo compuesta únicamente por Estados-naciones, 200 o los que sean, la fuerza para dirigir todas esas otras fuerzas de las que tú mencionabas. Gracias. Juan Pablo, activa el micrófono. Bueno, antes que nada, felicitaciones a Gonzalo por su incorporación a la academia, y a la academia felicitaciones por esta incorporación y por esta iniciativa de diálogo en la tarde de hoy. En forma muy sintética, yo tuve el gran honor de trabajar con Gonzalo justamente en El Salvador, y bueno, en forma muy próxima con Enrique Iglesias en aquel momento cuando estaba en el BID. Sintéticamente yo quisiera decir lo siguiente. Yo he tenido una experiencia de, no sé, 25 años largos trabajando con Naciones Unidas, con aproximadamente un poco más de 15 gobiernos diferentes. Entonces yo quisiera centrarme en dos puntos que me parece que son importantes. Por un lado, creo que a lo que expuso Gonzalo, y comparto totalmente, habría que agregarle también un elemento, y es que gran parte de los recursos que aportan los donantes en el correr de los últimos años se fueron transfiriendo de las Naciones Unidas a los organismos financieros internacionales vinculados al desarrollo. Y dicho esto con gran respeto, incluso sabiendo que Enrique está presente, los bancos fundamentalmente y el Fondo Monetario, que han sido los grandes canalizadores de estos recursos y que hoy en día realizan muchas de las cosas que realizaban antes las Naciones Unidas, particularmente el PNUD, obviamente lo realizan con otros criterios y otros enfoques
y con un peso muy grande, yo diría, de los países que integran estos organismos en los niveles de dirección, ¿verdad? Y ahí se han generado, creo yo, criterios diferenciados en algunos puntos que tienen que ver, según la experiencia que yo vivía, en Naciones Unidas teníamos cierta capacidad de procurar poner prioridades en el fortalecimiento de las instituciones que tenían que ver sobre todo con la gobernanza, que recién lo mencionaba Carlos Massal, y también en el fortalecimiento de actores. Y dentro de ese fortalecimiento de actores con cierto criterio prioritario en algunos países, en el fortalecimiento de los actores políticos, porque por último, ¿quiénes son los que en los países toman las decisiones de formulación de las políticas de desarrollo, de las políticas nacionales, digamos, de establecer luego las concertaciones regionales y mundiales? Y son los actores políticos. Y entonces yo creo que ahí hubo un cambio en estas prioridades que fueron acompañadas, a mi juicio, yo lo digo esto con mucho respeto a muchas de las dirigencias de Naciones Unidas, pero que fueron acompañadas de renunciamientos muy importantes de las propias Naciones Unidas de continuar esa línea de trabajo. Gracias, afortunadamente, con la presencia de Enrique Iglesias hoy acá, tenemos a alguien que impulsó fuertemente lo que fueron los informes sobre democracia que hizo el PNUD. Los dos informes. Gonzalo también fue artífice importante en estos informes. Y así como los informes de desarrollo humano tuvieron su impacto, también estos informes sobre la democracia para América Latina, en el momento que estábamos saliendo de los gobiernos autoritarios de la década de los 70 y mediados de los 80, hicieron una contribución para tener una democracia que justamente superase los factores estructurales que habían dado lugar a que se gestasen gobiernos autoritarios en América Latina. Bueno, lamentablemente esa línea de trabajo dejó de tener continuidad y por lo tanto, creo yo, hemos perdido capacidad de incidir en el fortalecimiento de actores que luego son los que toman decisiones. Algunos de los acá presentes escucharon la conferencia que se hizo esta semana por parte de la Fundación Euroamérica, en la que estaba Felipe González, tres expresidentes, Felipe González, la señora Chinchilla de Costa Rica y Ricardo Lagos de Chile. Una de las cosas que a mí más me impactó fue que los europeos dijeron: tenemos una inmensa dificultad para establecer una política de cooperación sólida con América Latina por la desunión que hay en América Latina. Si queremos hablar de una alianza del Atlántico Norte y el Atlántico Sur, entre Europa, Estados Unidos y América Latina, tenemos un problema de interlocución. Y dijo Felipe González, e incluso en el G20, donde América Latina tiene 3 países presentes, ni siquiera ahí los 3 países logran ir con una sola voz. Mucho menos todavía que puedan hablar a nombre de toda América Latina. O sea, creo que estamos pasando por un nuevo momento de gran debilitamiento, no solo de instituciones, sino de actores. Y yo creo que ahí Naciones Unidas tiene una capacidad muy, pero muy grande de aportar y de incidir en ese campo, retomando líneas de acción que tuvo en el pasado y que no están tan presentes no lo estuvieron en los OEDM ni en los OEDS. Y creo que esto tiene que ser parte de la revisión de los roles de un multilateralismo que realmente procure aportar positivamente a superar factores estructurales y muy especialmente en lo que es el capital humano que tiene que encarnar estas políticas de desarrollo. Muchas gracias, Juan Aquí Pablo. me quedo, Gonzalo. Gonzalo, no sé si quieres. No, está bien, es un comentario. Yo quisiera que lo de Naciones Unidas hubiera funcionado mejor, sinceramente. Viví todo ese proceso y vi cómo la organización se fue debilitando. Para decirlo en forma muy breve, el desarrollo evidentemente pasa por el manejo de las finanzas, el manejo del comercio. Todo eso se le quitó a las Naciones Unidas. Todo eso pasó a otros organismos, como recién decía Juan Pablo. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, los organismos de Bretton Woods
están dentro de la familia de Naciones Unidas, pero responden a otras directivas. Las Naciones Unidas, lamentablemente, Juan Pablo, en los temas del desarrollo, a mí me da la sensación de que de ser un organismo patrocinador del desarrollo, pasó a ser un organismo que va apagando incendios de distinto tipo, porque lamentablemente hay incendios por todos lados, con los refugiados, aparte de los de siempre, del hambre y la pobreza, está en el tema de los refugiados, de los emigrantes, y nosotros la han convertido en una especie de gran Cruz Roja internacional que atiende emergencias, pero no es en Naciones Unidas que se están discutiendo. Me parece a mí la tendencia no ha sido que se discutan los temas de fondo del desarrollo del mundo en Naciones Unidas. Yo creo que nos han relegado a un puesto secundario y que los grandes temas, las grandes decisiones pasan por otro lado, pero no por la Organización de Naciones Unidas, propiamente dicho, y sus agencias. Es un poco fuerte, pero bueno, capaz que algunos de los presentes no están de acuerdo. Un último complemento, si me permita, María Dolores. Sí. El manejo de la pandemia a nivel mundial y cuál ha sido o cuál debería haber sido el rol de Naciones Unidas cooperando en una forma integral de manejo de la pandemia. Esta ausencia tan notable es algo, ciertos flashes que envía la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no ha habido realmente un manejo adecuado de la pandemia a nivel internacional con este enfoque de atención de todas las poblaciones y especialmente de los países que tienen mayores dificultades. Creo que es la prueba mayor de la gran fragilidad en la que estamos en este momento en materia de cooperación a nivel internacional. Sí, ese es un ejemplo terrible, es un ejemplo terrible. El COVAX, la Organización Mundial de la Salud, tendría que haber, en una circunstancia como la actual, actuado, pero en forma absolutamente preponderante en promover una respuesta coordinada a nivel mundial. Es decir, atendiendo primero a las poblaciones más vulnerables, a las poblaciones médicas, pero no solo a la de los países de mayor desarrollo relativo, a los médicos de todo el mundo habría que haber vacunado primero, y a las poblaciones más en riesgo de todo el mundo, porque esto es verdaderamente un problema global y que tiene que tener una respuesta global. Y el caso que tú pones, Juan Pablo, es el perfecto ejemplo. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud, bueno, primero empezó siendo cuestionada por motivos políticos desde el primer día, y después las cosas sencillamente no funcionaron bien, porque la Organización Mundial de la Salud no tuvo acceso, ni tuvo los fondos necesarios, ni la voluntad existió para que jugara un rol central de ir determinando cómo había que enfocar esta pandemia en todo el mundo. Y sin duda vamos a muy breve plazo empezar a recibir informes dramáticos de países que simplemente no tuvieron acceso y no van a tener acceso a la vacuna prontamente. Y seguimos sin entender que esto nos afecta a todos tarde o temprano, como el tema de las migraciones, que yo mencionaba en mi escrito. Si se le hubiera dado más atención a los países de menor desarrollo relativo, países en los cuales las condiciones de vida son insoportables, porque esa es la verdad, y nosotros hemos vivido en algunos de esos países. Si se hubiera prestado atención a eso, posiblemente las olas migratorias que tanto preocupan hoy día a los americanos y a los europeos hubieran sido mucho menores y mucho más manejables. Pero bueno, para eso hay que tener una visión de futuro y una comprensión de dónde nacen los problemas y cómo se multiplican y cómo terminan rebotándote a ti, que es una sensibilidad que todavía no tenemos. Vivimos en un mundo global, pero no tenemos una sensibilidad global. Si a mí me permiten, voy a hacer una pregunta. Perdón. No sé quién me pidió. Javier, dale tú. Sí. Dale tú. No. Yo pedí la palabra por manito. No, hay que pegarlo por la boquita. No. Pobre Elio, ahora le damos a él. No.
No, estaba pensando, es decir, creo que estamos todos más o menos convergemos en los diagnósticos que se están esbozando en los diferentes participantes. De una manera, hay un malestar con respecto a los resultados que da el sistema de Naciones Unidas, incluso más allá de las diferencias que hay entre Naciones Unidas y los organismos de Bretton Woods y el Fondo Monetario o el Banco Mundial o el BID, también ahí se puede hacer un diagnóstico donde hay también muchas carencias. Pero creo que hay que tomar una decisión o centrar la reflexión en una problemática que me parece que es central. Las carencias que estamos constatando pertenecen al mundo de lo multilateral y son solo del mundo y se arreglan en el mundo de lo multilateral, o se enraizan en una problemática quizá más grande todavía que está a nivel de lo nacional y que es algo así como una crisis muy grande de lo que era la democracia liberal, que funcionó mal que bien aún en plena Guerra Fría. Pero hoy tenemos algo así como una especie de brote de autoritarismo desenfrenado. Es decir, lo que vimos en la televisión, el Congreso de Estados Unidos cercado por energúmenos, la lista que todos nosotros lo hemos hecho por escrito o pensando de fenómenos, de personajes absolutamente siniestros, que como buenos latinoamericanos estábamos acostumbrados a tener una fauna particular. Pero la fauna latinoamericana se está desparramando muy rápido por todos lados, ¿me explico? Es más, tenemos hasta el éxito de cooperación internacional más increíble, que es la creación de un partido populista de izquierda en España por un dictador venezolano, que es Podemos. Entonces, hay una especie de contagio de autoritarismo y de, digamos, de desapego de lo que era la vieja tradición de la democracia liberal, que fue la que le puso el soporte y la plataforma a la construcción de Naciones Unidas. Más allá de eso, seguramente, no tengo la experiencia de muchos de ustedes, pero tengo una media docena de experiencias en Naciones Unidas, algunas muy lindas, como la de Centroamérica o la de Camboya, pero hay problemas del aparato, pero los problemas de fondo que estamos... El problema de la pandemia, de la incapacidad de que haya una reacción mínimamente articulada. Es más, estamos asistiendo a discusiones meramente mercantiles, porque Inglaterra no quiere dar vacunas, es decir, estamos todos locos. Entonces, creo que hay que tomar una decisión epistemológica, es decir, o vamos por estudiar qué le está pasando a la política, o está pasando a todos sobre todo los países que tienen cierta capacidad de decisión, ¿verdad? O nos limitamos a un diagnóstico del sistema internacional y sobre todo del sistema multilateral. Los dos están en crisis, pero yo me inclinaría a buscar por la crisis que son fundamentos. ¿Qué países fundaron en el 46, como tú pusiste, Gonzalo? ¿Cómo funcionaban esos países y qué está pasando ahora? En fin, no quiero hacer un largo, que quería, porque creo que los diagnósticos yo estoy más o menos de acuerdo con casi todos, pero creo que hay, los que han venido hasta ahora, pero creo que hay que plantear esta cuestión. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿No? Pasemos la reforma de Naciones Unidas. Me parece que antes de eso hay que limpiar otras cosas. Pero bueno, por ahí la dejo. Gracias. Gracias, Javier. Tiene la palabra el embajador Rosselli. Bueno, buenas tardes a todos y mis felicitaciones a Gonzalo por su ingreso a la Academia Nacional de Economía. Lo mío son 2 o 3 bullets, como gusta decirse hoy día, y es simplemente pequeñas reflexiones de haber sufrido muchas horas de asiento en distintos foros de Naciones Unidas a lo largo de varios años. Pero quería empezar por la perogrullada de recordar de que cualquier organismo internacional es tan eficiente o tan ineficiente como lo quieren tener sus Estados miembros. Y que cualquier cosa que no funciona no es culpa de la institución en sí, sino de la gobernanza de la institución cuando ésta falla. La otra cosa que quería decir es que yo con el tema del desarrollo siempre he tenido una gran ambivalencia
quizá por haber pasado también demasiadas horas en el G77, donde teóricamente el mundo en desarrollo hace oír su voz en todos los problemas de desarrollo económico y social, y encontrarme con que las voces más histriónicas, por no decir histéricas, normalmente correspondían a algunos de los países del subcontinente asiático, en particular India y Pakistán. Ambos países potencias nucleares. A mí no me vengan con la historia, que un país en desarrollo es en desarrollo cuando tiene armamentos nucleares. Quien se gastó las fortunas que se requieren para tener armamentos nucleares no puede venir a dar cátedras en materia de desarrollo. Y lamentablemente hay que escuchar la autoridad moral con que critican la falta de fondos o esto y lo otro. Y confieso que más de una vez tuve que contener mis impulsos de persona por recordarme que uno tiene una investidura cuando está en esos lugares y no decir lo que uno verdaderamente piensa. Pero una de las ventajas de la jubilación es esa, que uno queda liberado. Y realmente, cuando yo pienso en las demandas del mundo en desarrollo, teóricamente, no puedo evitar el encontronazo que tengo con el concepto de quién es un país en desarrollo y quién no. Porque francamente hablando, mi pregunta es siempre la misma. ¿Por qué Rumania es un país desarrollado y Uruguay no? ¿Ah? ¿Quién dijo que Brasil es un país en desarrollo y Bosnia lo es? Entendámonos, hay parámetros y parámetros y creo que muchas cosas guardan relación con esas rigideces estructurales que nos damos en las clasificaciones de las propias burocracias que de alguna manera fuimos alimentando con el pasar del tiempo. Lo mío, por supuesto, no es ninguna contribución, es meramente un desahogo, pero bueno, era una forma de hacer sentir algo de alguien que ha andado también por ahí. Muchas gracias. ¿Puedo contestar a eso, María Dolores? Hola. Sí, cómo no. Hola. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. No, sobre este punto que decía Elvio, efectivamente, yo creo que creo que lo mencioné al final de mi intervención. Yo creo que eso del 0,7%, esto va también en cierta forma a Gabriel, a lo que decía Gabriel, ya no tiene más sentido. Ya el mundo no es países ricos y países pobres. Es toda una gama de países que van desde países que tienen un alto grado de desarrollo a países que tienen un mínimo. Pero la mayor parte de los países están en un grado de desarrollo intermedio. Ahora, yo te puedo asegurar, Elvio, que durante muchos años, yo dentro de Naciones Unidas mismo, traté de empujar la idea de que nos olvidemos del 0,7%, por lo menos en los países de ingreso medio, que nosotros podíamos seguir reclamando ese 0,7%. Si al menos nosotros estábamos dispuestos a poner, nosotros también, un 0,1 o un 0,2. Es decir, que algunos países pocos pongan un 0,7 y todos los demás no pongan nada, no es la forma de resolver este problema. No refleja más, como vos bien decís, el mundo de la realidad de hoy. Es decir, y como digo, toda esta polémica que se dio, no se resolvió, no porque unos tuvieran razón y otros no la tuvieran. Los dos tienen mucha razón. Es decir, si vos hablas con los indios o los pakistaníes sobre por qué hicieron todas esas cosas, seguramente te van a dar un montón de argumentos sobre por qué tuvieron que privilegiar ciertas áreas de desarrollo y no otras. Lo que no es aceptable es que vos te sigas considerando un país receptor, sin dar absolutamente nada. Es decir, yo creo que es otra de las que tenemos que volver a barajar. Es que decir, bueno, muy bien, los países desarrollados, los países ricos, tienen que seguir contribuyendo porque es en su beneficio, pero también lo es en el nuestro, los países de ingreso medio, que ya tenemos más que capacidad para poder ayudar a países que están mucho más atrás en la cola. Y este es un mundo totalmente distinto del mundo que creó a las Naciones Unidas. Ahora te debo decir una cosa, cuando se crearon las Naciones Unidas, creo que eran 46 países, tú lo sabes mejor que yo, Uruguay y Argentina no estaban entre los países del tercer mundo. Nosotros éramos países ricos. A Uruguay y Argentina venían los emigrantes pobres europeos.
Así que la cosa fue cambiando, pero hubo pocos países así, que pasaron de ricos a pobres. Pero lo que sí es una nueva realidad es que la mayor parte de los países del mundo están en desarrollo intermedio, y esta es una muy buena plataforma de la cual volver a plantear el tema de los intereses comunes, de los intereses globales. Pero estos países tienen que dar un paso adelante y no seguir diciendo, dame más, sino que tienen que asumir su cuota de responsabilidad. Perdón, María Dolores, yo creo que había más gente que quería hablar. Si hay más preguntas. Yo tenía una sola pregunta, porque el diagnóstico está claro, el deterioro en el que se ha caído está claro también, y un poco lo que decía el embajador Rosselli recién, pero ¿quién tiene que asumir? Siempre tiene que haber un dueño de los temas. ¿Quién tiene que asumir el liderazgo de cambiar eso? Porque si el liderazgo es colectivo, todos tendrían, no va a pasar nada. Algo decía Juan Pablo, son esas grandes democracias. ¿Quién es el que tiene que asumir este liderazgo de cambiar esto? Si es que se quiere cambiar, si no, desaparecerá. Mira, yo a esa pregunta yo siempre respondo lo mismo. A mí me parece que la gente que creó las Naciones Unidas lo hizo con mucha inteligencia. Es decir, por un lado tú tenés una Asamblea General que tiene a todos los países, y ahí tú tenés más o menos una repercusión de cuál es el sentir del mundo. Y todo el mundo tiene el derecho a hablar y todo el mundo tiene derecho a opinar. Y después tenés un consejo más restringido, donde algunos países deciden y esas decisiones son vinculantes. Como dice Elvio, la responsabilidad siempre es de ellos, tanto de los gobernantes, de la Asamblea General y de los miembros del Consejo de Seguridad. Y ese balance, que a mucha gente no le gusta, el problema que hay ahora es que los 5 países que tienen veto no son representativos de la realpolitik de hoy día, de la realidad geopolítica de hoy día. Ese es otro problema. Pero esta mezcla de que haya una caja de resonancia en donde la gente pueda venir a expresar claramente y con los mismos derechos que todo el mundo cuáles son sus problemas, y que haya otro consejo más pequeño con la gente con más poder de decisión, que tome decisiones vinculantes, a mí no me parece mal. Y después hay otra cosa que también contesta tu pregunta, que la personalidad del secretario general también importa. Si tú tenés un secretario general que tiene la voluntad de ir para adelante, puede hacer muchas cosas, mismo si el Consejo de Seguridad intenta trabar, mismo si la Asamblea General no lo apoya. Bueno, si la Asamblea General no lo apoya, sí es un problema, pero han habido distintos secretarios generales que han interpretado en forma muy distinta su rol, y eso también hace una diferencia. Es decir, la gobernanza no cabe duda que es así, y a mí la de Naciones Unidas no me parece mala. Si se trata de naciones, no creo que puedas mejorar mucho. Podés probar otras cosas, pero sí tenés que cambiar los vetos del Consejo de Seguridad, o pasar a un Consejo de Seguridad que sea realmente representativo, por ejemplo, de las regiones, que sean los países más importantes y las regiones más importantes, y que sea por consenso, en vez de que haya veto, que no es muy diferente. Pero eso se puede arreglar, el tema de la gobernabilidad de eso. Pero también está la personalidad, la voluntad, la interpretación que el propio secretario general hace del rol de esta organización en el mundo. Y hay secretarios generales que han sido más audaces que otros. Y eso también hace una diferencia. No sé si eso te ayuda un poco en la pregunta que me hiciste, María Dolores. Sí, siempre a uno le da miedo cuando las grandes cosas terminan en manos de la personalidad de quien está al frente, ¿no? Porque eso no le da una permanencia a los cambios. Bueno, como tú decías, hubo directores que marcaron un rumbo y ese rumbo quedó, se disfrutó por un tiempo y después desapareció. Bueno, no sé si hay más preguntas. Carlos, ¿tienes una pregunta, Carlos? Sí, si me permitiste, trato de ser muy breve, pero hay tantos temas interesantes. Yo recuerdo que Enrique dijo en una de las charlas, sí que nos tenemos que ir, que estos han sido quizás los mejores 75 años de la historia. Yo estoy totalmente de acuerdo en que si uno lo mira objetivamente, sí han sido. Entonces, las Naciones Unidas han cumplido un papel importante. Lo que pasa es que ahora, o hace tiempo ya, yo llevo,
7 años dentro de Naciones Unidas representé a nuestra organización en lo que llama la sigla es CEB, Chief Executive Board of Coordination, donde nos sentamos todos con el secretario general 2 veces al año. Yo simplemente acompañaba a mi director general, solo 2 personas por agencia. Y es una familia, somos una familia disfuncional, ¿verdad? Hay miembros de la familia que funcionan muy bien, agencias especializadas y todo. Hay otras que no tienen absolutamente ya ni razón de existir. Se podrían consolidar en otras agencias y todo, pero tenemos entre fondos, programas, agencias especializadas que nos sentimos independientes, nos sentíamos independientes. De Nueva York podría venir un saludo, una visita. Ahí aceptamos lo que los Estados miembros nos decían. Y en particularmente en la OMPI, lo que éramos member driven de verdad. Es decir, había un gran control porque es un tema sumamente álgido. Pero hoy cuando veo el tema de manejos de océano o el tema de manejo de medio ambiente, entonces se ha llevado el tema de cambio climático a un nivel de dogma, en el cual no se puede cuestionar absolutamente nada a un país como Uruguay que contribuye 0,05 de las emisiones. Nos están hablando de ganado y de agricultura en ciertos temas. Pero hoy sistema no es 193 países. Y junto con lo que decía Javier, que además de todo eso, nosotros no nos ponemos de acuerdo, que no lo quisiste decir, pero era una manera que dijiste de decirlo, de que no tenemos coherencia entre nosotros para llevar una visión interministerial, intersectorial y saber representarla. Y escuché lo que dijo Elvio, y Elvio también tiene razón, son reflejos de lo que somos los países y todo. Pero hay reuniones como la de biodiversidad ahora en Nueva York, donde hay 15 reuniones diarias. Y nosotros podemos enviar a 3 secretarios y las agendas están hechas por ONGs. Están hechas por ONGs. Es decir, los estados ahí no tuvieron absolutamente nada que aportar cuando ya estaba todo hecho. Será por indiferencia, será por nuestra responsabilidad. Pero hay algo que no funciona y hay otros que funcionan muy bien. Entonces hay que rescatar lo que funciona dentro de este sistema de coordinación. Es decir, de lo menos que se hablaba era de la voluntad de los estados. Es decir, y el secretario general, como dice Gonzalo, yo creo que tiene razón. Hubo algunos con mucha personalidad, con mucho carisma y todo, que supieron llevar adelante temas difíciles, a pesar de que los países no estaban de acuerdo con él. Hoy, bueno, no creo que es el momento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya hemos exprimido mucho el tiempo, lo hemos exprimido a Gonzalo y la verdad que se dio un intercambio precioso de ideas entre todos. Si no hay más preguntas, yo estaría agradeciendo a Gonzalo, formalmente nuevo integrante de la Academia Nacional de Economía, y les doy las gracias a ustedes y seguramente nos estamos viendo en próximos eventos. Chao. Muchas gracias a todos. Un aplauso para Gonzalo. Muchas gracias, muy amables.